el tema de esta tarde está un poco fuerte, pero no lleva otro tema, es lo que Dios me dio. Okay, y vaya, él dice, el tema de esta tarde es: no seas perverso ni terco. Proverbios 28, 13 y 14. Este capítulo 28 hace una comparación entre el perverso y el justo. Pero Dios quiso que hablara del perverso y no del justo. Hablar del justo es bien fácil, ¿sí? Pero tenemos que hablar toda la palabra de Dios. Amén. ¿Ya lo tiene? Amén. Capítulo 28 del libro de Proverbios, versículos 13 y 14. Proverbios, libro poético. ¿Usted sabe dónde están los proverbios? Ya, gloria a Dios. Dice la palabra del Señor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesas y los abandonan, recibirán misericordia. ¿Sí? Los que encubren sus pecados, ¿cuántos quieren prosperar? Yo quiero prosperar. ¿Sí? Hay una creo que anuncios ahí en la tele, ¿verdad? Dice que cuando uno viene para los Estados Unidos, ¿a qué viniste? A prosperar, ¿verdad? Pero aquí está hablando de una manera espiritual, ¿verdad? Dice: los que encubren sus pecados no prosperarán, pero si los confiesas y los abandonas, recibirán misericordia. Y aquí el verso 14 está más bonito, está más suave, ¿verdad? Dice: benditos. ¿Cuántos benditos aquí? Benditos los que tienen temor de hacer lo malo, pero los tercos van directo a graves problemas. ¿A cuántos les gustan los problemas? A ninguno, ¿verdad? Entonces tenemos que alejarnos del mal, dice el proverbista, ¿sí? Y porque si no, vamos directo a graves problemas. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, poderoso Dios, en esta preciosa y maravillosa tarde, Dios, porque tú eres bueno. Gracias, Dios divino, por tu misericordia, por tu amor, por tu verdad. Gracias por tu palabra, Señor, que es de Génesis a Apocalipsis, Dios mío. Señor, en esta preciosa tarde, abre nuestros oídos espirituales. Habla nuestra vida, Señor. Ministra nuestros corazones, Dios glorioso, aleluya. Porque tenemos una meta, Señor. La meta es de llegar al cielo, glorioso Dios, aleluya. Padre, ayúdanos, Señor, a seguir adelante, a no desmayar, a tener nuestros oídos atentos, mi Dios. En el nombre de Jesús. Amén. Gloria al Señor. Tome asiento. ¿Quisiera? You may be seated. No se me ponga muy cómodo. Don't get too comfortable. Amén. Porque no quiero que se me duerma. Because I don't want you to fall asleep. Voy a tratar de ser breve. I'm going to try to be brief, ¿Sí? Al punto, ¿verdad? to the point, Pero que usted y yo llevemos la palabra en nuestro corazón. but that you and I take the message in our heart. Dije, este capítulo de Proverbios hace una comparación entre el perverso y el justo. I said that this chapter in Proverbs makes a comparison between the perverse and the righteous. La Biblia Reina Valera al perverso lo llama impío. The Bible in the version Reina Valera calls the perverse person astray, voluntary stray. Pero en sí encierran la misma definición. But they encapture the same definition. En la Biblia, In the Bible, el perverso es toda aquella persona que se aparta voluntariamente de los caminos de Dios, the perverse person is anyone who voluntarily strays from God's way, rechazando
la verdad rejecting the truth, y abrazando la mentira o el pecado. and choosing sin. Hay gente que dentro de la iglesia, There are people within church, conociendo la verdad, knowing the truth, decide, amados hermanos, escoger el pecado. decide and choose sin. Que dentro de la iglesia, Within church, ¿sí? Su apariencia es, ¿verdad? De santulón, their appearance is godly, ¿sí? Pero cuando no están enfrente de los hermanos de la iglesia, but when they're not in front of the brothers and sisters allá of Christ, afuera over there in the world, se convierten en otra clase de personas. they become a different person. Su manera de hablar, Their way of speaking, su manera de actuar, their way of acting, y todo eso coordina con su manera de pensar. and all that goes with the way they think. Pero sabemos que a Dios no lo podemos engañar. But we know that we cannot fool God. Por eso es que como iglesia, That's why as church, como hijos de Dios, as children of God, tenemos que tener todas estas disciplinas. we need to have all those disciplines. La disciplina de oración, The discipline of prayer, congregarnos, congregating, leer la Biblia, reading the Bible, porque, amados, estamos expuestos a ser tentados. because we are exposed to being tempted. Y quizás esto va a ser un poquito como enseñanza, ¿no? Maybe this will be Pero- kind of like a teaching. Cuando usted es tentado, When you're tempted, déjeme decirle que todavía no está pecando. let me tell you, you're still not sinning. Todos somos tentados. We are all tempted. Tenemos malos pensamientos. We have bad thoughts. Queremos hacer malas acciones en contra de We alguien want to take wrong actions against someone porque quizás nos hizo algo. because maybe they did something to us. Pero el momento en el cual nosotros accionamos a esa tentación, But in the moment that we act on that temptation, entonces se convierte en pecado. then it becomes a sin. ¿Sí? En la iglesia tenemos esa batalla. Within church, we have that battle. ¿Sí? Entonces, pero como en muchas cosas, In many things, cada uno tiene que hacer esa decisión personal. it is a personal decision that we have to make. Hacer el bien Doing the good o hacer el mal. or doing bad. El Salmo 101:4 dice, Psalms 101:4 says, este salmo fue escrito por el rey David. this Psalms was written by King David. Y David en este versículo 4 del Salmo 101 dijo, rechazaré las ideas perversas y me mantendré alejado de toda clase de mal. It says, I will reject perverse ideas and stay away from every evil. Eso me indica a mí de que David, amados hermanos, tenía malos pensamientos, This indicates to me that David had bad thoughts, como todos nosotros. like all of us. ¿Sí? El hombre que era conforme al corazón de Dios, The man who was pleasing to God también era atacado mentalmente con cosas malas. he would also be mentally attacked with wrong. Pero cuando todo eso venía a su mente, When all that would come to his mind, él decía, rechazaré estas ideas perversas. he said, I would reject these perverse Porque ideas no le agradan a mi Dios. because they don't please my God. Me alejaré de todo mal. I will stay away from every evil. Más adelante les traigo un versículo More ahead, I bring another verse que dice que el que hace el mal that says that whoever does bad, le trae consecuencias graves. it brings big consequences. Creo que el sabio Salomón se enfrentó con muchas de estas personas, ¿no? I believe that the wise Solomon faced many of these people. El tercer rey de Israel, The third king of Israel, escogido por Dios, chosen by God, quizás salía hacia la cámara donde él estaba sentado maybe he would go in his throne room y comenzaba a juzgar and he would judge. y tenía gente cercana, ¿no? And he had close people that were close to him. Y los observaba And he would observe them. y miraba lo que ellos hacían diariamente. And he would watch what they would do daily. Y pienso yo de que había unas personas dentro de los que le servían And I think there was people that would serve him que verdaderamente amaban a Dios. that truly loved God. Pero habían otros que deliberadamente se habían desviado de la verdad. But there would be other people that had
gone from the path of God. Y así es como él comenzaba a entender a la gente para poder escribir lo que él escribió en el libro de los Proverbios. That's how he would begin to understand the people. Vio de cómo esta gente, los perversos, He saw how these perverse people tenían su corazón inclinado solamente hacia el mal. had their hearts inclined just for evil. Personas que vivían en Jerusalén, en la misma ciudad, People that lived in Jerusalem in the same city. quizás de esas personas que le llevaban el vino o le llevaban, qué sé yo, su comida, Maybe the people that would take him his wine or his food. pero que con sus actitudes persistentes las lograba a identificar como personas perversas. But with their constant attitudes, he would identify them as persistent. El versículo 7 del Salmo 101, Psalm 101:7 David dijo, no permitiré que los engañadores sirvan en mi casa. says, I will not allow deceivers to serve in my house. Es más, David añade en el siguiente versículo, en el 8, y dice, mi tarea diaria será descubrir a los perversos. Furthermore, David adds by saying, my daily task will be to discover the wicked. Mire, si usted es un servidor, If you are a server, si usted, mire, hace algo en la casa del Señor, if you do something in the house of God, déjeme decirle que usted no le sirve a su pastor. let me tell you, you don't serve the pastor. Yo soy un servidor más. I am a server as well. Pero como servidores dentro de la casa del Señor, But as servers in the house of the Lord, tenemos que esforzarnos, amados hermanos, a rechazar el mal, we need to keep a dejar el mal a un, el to mal a leave un lado. evil to the side. Amados hermanos, tenemos que conectar nuestros corazones al corazón de Dios. We need to connect our hearts to the heart of God. Porque cuando nuestros corazones están conectados al corazón de Dios, Because when our hearts are connected to God, entonces todo lo que nosotros queremos hacer es agradarle a Él. then everything that we want to do is pleasing to Him. ¿Sí? David, porque David escribió este salmo, David, because he wrote this song, él no permitía, amados hermanos, que los que servían en palacio, he didn't allow that those who served within the ¿sí? palace fueran gente perversa. would be people that were perverse. Y creo que su hijo Salomón miraba lo que su padre hacía. And I think his son Solomon would see what his father was So, doing. cuando él agarró el reino, So when he got the ¿sí? kingdom, él hacía cosas que aprendió con su padre. he would do things that he learned from his father. Qué bueno que tuvo un padre que amaba a Dios. Good thing he had a father that loved Christ. En el Proverbios 6:14 dice, sus corazones pervertidos traman el mal y andan siempre provocando problemas. In Proverbs 6:14 says, their perverted hearts plot evil, and they constantly stir up trouble. Que usted y yo, amados hermanos, no seamos de esa clase de personas. That you and I don't be that kind of people. Que usted y yo, amados, seamos de esas personas que somos pacificadores. Let's be those peacemakers. ¿Sí? Que no seamos de esas personas que le echan más leña a la leña, ¿verdad? Let us not be those people that add more hay to the fire. Sí, porque cuando hay personas que les gusta el conflicto. Because there are people that like conflict. Y cuando el conflicto ya está encendido, And with the conflict is already on se fire, se van hacia las orillas y desde allá se están gozando. they go to the sides, and over there they're rejoicing. Porque les encanta el mal. Because they love the evil. ¿Sí? Sus corazones pervertidos están tramando siempre el mal. Their perverse hearts are always plotting evil. Y son los que provocan problemas, dice la palabra del Señor. And those are the ones that create problems. Quizás usted y yo conozcamos gente así. Maybe you and I know people like this. Gente que continuamente piensan en hacer daño a sus semejantes. People who constantly think of doing evil towards others. La Reina Valera dice que son personas que siembran las discordias. The version of Reina Valera says they are people who sow discord. Y actúan así, mire. And they act like this. Van con otra persona y en el oído le dicen, They go to another person and they whisper in their ear. mira, y no van ellos en persona. They don't go in person.
tienen emisarios. They have other people who do it Sí, para ellos evitar el problema. for them to avoid that problem. Pero Dios los está viendo. But God is watching them. ¿Sí? Por eso es que, amados hermanos, usted y yo tenemos que ser pacificadores. That's why you and I have to be peacemakers. Usted y yo somos hombres y mujeres de Dios. We are men and women Sí. of God. So, tenemos que tener cuidado We need to be careful y precaución. and take caution. Pero ¿sabe por qué? No sea que también al no tener cuidado podemos contaminarnos. When we don't take care of it, we can be contaminated. ¿Sí? Este dicho que dice que el que anda entre la miel algo se le pega. Huh? El que anda entre la miel algo se le There's a pega. saying that if you're within honey, something sticks. So, el tema de hoy, amados, The theme today is no seas perverso ni terco, do not be perverse or stubborn. porque te traerán consecuencias. It will bring you serious consequences. El perverso rechaza la corrección, The perverse rejects correction. la manera como él piensa, The way they think, la manera como él actúa, the way they act, pues siempre es la correcta, siempre es la correcta. always the correct. Y no hay nada que usted y yo le digamos para que esta persona cambie su manera de pensar. There is nothing that you and I can tell them for them to change their way of thinking. ¿Sí? Porque para ellos lo que ellos están haciendo, ¿verdad? No hay otra manera. Because for what they're doing, there's no other way. Tienen los oídos tapados a la verdad. They have their ears plugged to the truth. El Proverbios 12:15 dice, los necios creen que su propio camino es el correcto, pero los sabios, mire, dice, los sabios prestan atención a otros. Proverbs 12:15 says, fools think their own way is right, but the wise listen to others. Usted y yo, amados hermanos, tenemos que prestar atención a las personas que ya hemos identificado que Dios les da sabiduría. You and I have to pay attention to those people that we have already identified that already. Mucho hijo de Dios fracasa por no escuchar consejo. Many children of God fail for not listening to advice. ¿Se acuerda de Roboam? Do you remember of Roboam. Rehoboam? Roboam fue el hijo de Salomón. He was the son of Solomon. ¿Sí? Y cuando Salomón murió, él heredó el trono. And when Solomon died, he inherited the throne. Y muchos saben la historia. And many know the story. Pero habían dos grupos. There was two groups. El grupo de los jóvenes The group of the youth y el grupo de los ancianos. and the group of the Old wise elders. men. El grupo de los jóvenes The group of the youth, no tenía mucha experiencia. they didn't have a lot of experience. Acababan de nacer. They were just born. Le gustaba la fiesta. They loved to party. Les gustaban las cosas fáciles y sencillas, fáciles y con algarabía. They liked the easy things. Pero el grupo de los ancianos, la gente era la gente de experiencia. But the group of the elderly, they had more experience. Gente que ya había vivido, People that had already lived. gente que ya había pasado por dificultades. People who already went through difficulties. Y Salomón, Roboam, que quería cierta clase de consejos. And Rehoboam wanted a certain type of advice. Y los dos grupos le dieron consejos. Both groups gave him advice. Y era acerca de dinero. It was based on money. ¿Cuánto impuestos les iba a cobrar al pueblo en ese entonces? How much tax would he input on the people? Y los ancianos le dijeron, mira, no les aumentes los impuestos. The elderly said, don't raise up those taxes. Están pagando suficiente. They're paying enough. Los ancianos, The elderly. ¿sí? Pero los jóvenes dicen, no, apriétalo más. But the youth's like, no, put more. Porque con ese dinero extra Because with that extra money, vas a poder hacer más. you're going to be able to do more. Vas a poder hacer mejores fiestas. You're going to be able to do better parties. Vas a poder vivir mejor. You're going to be able to live better. Y Roboam And Rehoboam decidió oír el consejo de los malos. decided to listen to the wrong advice. Y por esa razón fue de que el país de Israel se dividió en dos. And for that reason, the country of Israel split in two. Y Roboam solamente tomó dos de las tribus. And Rehoboam only took two of the tribes. Porque el hacer mal Because doing evil
trae consecuencias. brings consequences. El no oír el consejo del sabio Not hearing the advice of the wise te trae graves consecuencias. brings you great consequences. Y el padre de Roboam lo sabía. The father of Rehoboam knew. Y él escribió este versículo que les voy a leer ahorita. He wrote this verse that I'm going to read right now. Y escribió, oye hijo mío, las instrucciones de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. Listen, my son, to your father's instructions, and do not despise your mother's direction. ¿Sí? Pero ¿qué hacen muchas veces nuestros hijos? But what do our children do many times? Quizás muchas veces nos ha dicho ese consejo, ya me lo sé de memoria. Maybe they have said, I know that advice by memory. ¿Sí? Me lo has dicho una cantidad de veces. You have told me this many times. Ya hasta me aburres con las mismas palabras. I'm already bored with the same words. Oye, hijo mío, dijo Salomón, Listen, my son. la instrucción de tu padre. To the instruction of your father. No desprecies la dirección de tu Do madre. not despise your mother's ¿Sí? direction, Porque tus padres saben mejor. because your parents know best. Los sabios The wise ponemos atención para bienestar personal y colectivo. pay attention for our personal and collective well-being. Usted sabe que cuando uno peca, You know that when we sin, muchas veces las consecuencias no solamente son personales, many of the times the consequence isn't just personal, pero también afectamos a los que están a nuestro alrededor. but it also affects those around us. ¿Sí? Si usted es el esposo, If it's your husband, afecta a su esposa, it affects your wife, afecta a sus hijos. your children. Cuando viene a la iglesia, afecta a la congregación, When you come to church, it affects the church, porque no nos queremos arrepentir. because we don't want to repent. Pensamos que lo que estamos haciendo We think that what we're doing, lo podemos tapar we can hide it, y la gente no se va a dar cuenta. and people are not going to notice. Nos olvidamos de Dios. We forget about God. Nos olvidamos de que Dios demanda santidad. We forget that God gives us holiness. Y la única manera de llegar al cielo And the only way to go to heaven es en santidad. is to live in holiness. Cosa sucia no heredará el reino de los cielos. Dirty things will not go to heaven. El proverbista dijo que los tercos aman la mentira. The proverbist said the stubborn love lies, ¿Sí? Porque toda su vida es una mentira. because their whole life is a lie. Viven vidas falsas, They live false lives, alejadas de la verdad de Dios. far away from God's truth. En el capítulo 6 de Proverbios, In chapter 6 of Proverbs, el Señor dice que hay seis cosas que Él aborrece. the Lord says that there are 6 things he hates, Pero la séptima dice que Él la abomina. and the 7th he abominates. Y da una lista. And he gives a list. Pero la tercera de esta lista, But the third of this list, que está en el versículo 19, verse 19, dice la palabra del Señor, 6:19, déjeme buscar lo que está. 6:19. Dice, el testigo falso que respira mentiras y el que siembra discordia en una familia. A false witness who pours out lies, a person who sows discord in a family. El Señor detesta al mentiroso. The Lord detests liars. En esta versión dice, hay 6 cosas que el Señor odia. In this version it says there are 6 things that God hates. No, dice, son 7 las que detesta. And there are 7 that he detests. ¿Sí? Y por eso es que usted mira a estas personas que dicen 10 cosas y de las 10 cosas solamente una es verdad. Gente que dice 10 cosas, pero de las 10 cosas solamente una es verdad. There are people that said 10 things, but from those 10 things, they only say one truth. Dice que esta clase de personas, dice la palabra del Señor que, ¿dónde estás? Que siembran discordia en una familia. These type of people, it says that they plant discord within their family. La otra versión dice siembra discordia entre hermanos. The other version says he who sows discord among brothers. ¿Se imagina a su propio hermano, su esposa, sus hijos, etcétera, inventándose cosas para hacerle daño a usted? Can you imagine your own brother, your wife, your son making up things to harm you?
Saúl, dice la Biblia, que llegó a presentar a David como una amenaza. Saul came to present David as a threat. Saúl sentía que David era una amenaza para su reino. Saul felt that David was a threat to his Y, kingdom. y trató de poner a David en mal en contra de todo Israel. And he tried to put David, he tried to make David seem as the bad guy within all of Israel. Porque tenía celo, tenía envidia de David. Because he was envious and jealous of him. A tal grado que nos damos cuenta por la escritura de que Saúl trató de matarlo varias veces. To the degree that we see in the scriptures that Saul even tried to kill him. ¿Sí? Lo perseguía. He would persecute him. ¿Sí? El rey de Israel The king of Israel, no era un hombre entregado a Dios. he was not a man that was full of God. Era un hombre que hacía el mal. He was a man that would do evil. Un hombre, amado hermano, que si no le salían las cosas como él quería, A man that if things wouldn't go his way, hacía lo que tenía que hacer, no importando a quién él iba a atacar. he would do everything his way, no matter who he had to eliminate. Dije, trató de matar a David. He tried to kill David. Y el capítulo 1, verso 16 de Proverbios dice, ellos corren a cometer malas acciones, van deprisa a matar. Proverbs 1:16 says, "They rush to commit evil deeds; they hurry to commit murder." Ahora no necesariamente, ¿verdad? Con un cuchillo o una pistola. Nowadays, it's not necessarily with a gun or a knife, Pero el libro de Santiago habla de la lengua. but the book of James talks about the tongue. Hay mucha gente, amado, que tiene una lengua venenosa. There's a lot of people that have an evil tongue. ¿Sí? A mí, cuando usted los oye hablar, pues como todo, ¿verdad? Saliva y todo lo demás. When you hear them talk, Pero lo que sale de esa boca, but what comes out of their mouth, lo que pronuncian, las palabras que pronuncian, but the words they pronounce, matan. kill. De eso es lo que estaba hablando aquí el proverbista. This is what the Proverbs is speaking of. La Biblia dice que esta clase de personas son orgullosas y no temen a Dios. The Bible says that these kind of people are proud and do not fear God. La Biblia no se equivoca cuando afirma que separados de Él nada podemos hacer. The Bible is not mistaken in affirming that separated from Him, we cannot do nothing. El que está fuera de los caminos de Dios se seca. Those who are out of God's path get dried up. El que está fuera del camino del Señor pierde su brillo. Those who are away from the path of God lose their lives. Pierdes ese aceite divino que Dios había puesto en su vida. They lose that holy oil that God has placed in their life. Separados de Él no podemos hacer nada. Separated from Him, we cannot do nothing. Usted y yo, amados, podemos tener muchos planes. You and I can have many plans. Planes para prosperar materialmente. Plans to prosper materially. Y a eso vinimos los Estados Unidos, ¿verdad? That's what we came to U.S. for. No sabíamos el plan que Dios tenía para con nosotros. We didn't know the plan that God had with us. Dios tenía un plan diferente. God had a different plan for us. Él quería que le conociéramos. He wanted us to know Him. Él quería que le sintiéramos. He wanted us to feel Him. Él quería que aprendiéramos a amarle, He wanted us to learn to love Him, adorarle, to praise Him. ¿sí? Él nos hizo sus hijos. He made us His children. Bendito sea el nombre del Señor. Glory Déselo to fuerte God. si quiere. Podemos tener muchos planes. We can have many plans. ¿Sí? Y para mucha de esta gente no le importa sobre quién tiene que pararse. A lot of these people don't care who they have to step over. Pero si nuestro corazón está alejado de Dios, But if our hearts are far from God, si nuestro corazón no es temeroso del Señor, de la palabra de Dios, if our hearts are not fearful of the Word of God, sencillamente vamos al fracaso. we are simply heading towards failure. Nada en esta tierra podrá llenar el vacío que solamente Dios le puede llenar. Nothing on this earth will be able to fill that void that only God can fill. Podrás tener muchos logros, muchas cosas, You'll be able to have many things, many achievements, mas no podrás tener lo más importante. but you will not be able to obtain the most important thing. Lo más importante para un hijo de Dios es la presencia de Dios en tu vida. The most important thing for a child of God is the presence of God in your life. Es esa presencia que te guía, That presence that guides you, esa presencia que te fortalece.
That presence that gives you strength, especialmente en esos tiempos difíciles. especially in those difficult times. Cuando estás tocando puerta y nadie te abre. When you're knocking on the door, no one's opening. Cuando necesitas una palabra de aliento. When you need a word of, Y lo único que se te ocurre es ir a agarrar tu viejita Biblia and the only thing that you can think of is getting your Bible y abrirla. and opening it. Y Dios es tan lindo, tan hermoso, And God is so beautiful and merciful que ahí donde la abres, Él te abra y te consuela. that where you open it, He talks to you Y te and dice comforts you. y te dice que no te ha olvidado. And He tells you He hasn't forgotten Y you te dice que eres importante. and tells you that you're important. Y que no importa por todos los errores que usted y yo hagamos, And it doesn't matter all the errors that you and I commit. siempre y cuando nos arrepintamos. If we repent. If we repent Y nos volvamos a Él, and we come back to His Él nos path, vuelve a levantar. He lifts us up. Ese es el Dios al cual usted y yo servimos. That's the God that you and I Pero praise. necesitamos tener esa presencia constante en nuestras vidas. But we need to have that constant presence in our life, Porque esa presencia, amados hermanos, es la que nos sostiene. because that presence is the one that sustains us. El perverso The perverse disfruta y aprueba el mal. enjoys and approves of evil. La palabra de Dios dice, ahí donde leímos al principio, dice en el 13, estos hombres se alejan del camino correcto para andar por sendas tenebrosas. The word of God says, these men turn from the right way to walk down dark paths. Allá en la mitología de mi país, Over there in my country, cuentan historias, ¿no? they tell stories, Especialmente la gente que vive en el campo, especially those that live in the farm, in the fields. in the fields. Estas historias que me han contado, And these stories that they have told dice me, que ya cuando en la oscuridad, they say that in the darkness, allá donde no hay electricidad, there where there's no electricity, dice que les salían un perro negro y otro perro blanco. they said a black dog and a white dog appeared. Han oído de la ciguanaba y todo eso, ¿verdad? Huh? La ciguanaba. No has oído. No te la he contado. Al rato te la cuento. Pero son creencias de la gente. Their belief of the people. Y a la gente le daba miedo ir por esos lugares. And the people were scared of going through those Porque ways. como dice la Biblia, son sendas tenebrosas. Because as the Bible says, they are places Allá en mi país, in my country, in my country. ¿sí? Las únicas personas que andaban por esas sendas tenebrosas Those people that would go through these paths era porque se consideraban valientes, ¿verdad? were because they would consider themselves brave. Pero los valientes en el mundo But the brave in the world son aquellos que le pegan a su esposa, are those that hit their wives, que desprecian a sus hijos that neglect their kids, y que hacen el mal. and do evil. Los valientes que Dios habla The brave that God son speaks esos of hombres de Dios responsables are the men of God that are responsible, que aman su familia that love their family y a Dios primeramente and God first of all. y aún en las dificultades And even in their difficulties, salen hacia adelante. they go ahead. Pero dice la Biblia que estos hombres perversos The Bible says that these perverse people se alejan del camino correcto leave the correct path para andar en sendas tenebrosas. to be in evil places. El 14 dice, se complacen en hacer lo malo y disfrutan los caminos retorcidos del mal. They take pleasure in doing wrong and they enjoy the twisted ways of evil. Necesitamos tener mucho cuidado con ellos. We need to be very careful with them. Pues el proverbista dice que si te dejas, pueden influenciarte. The proverbist says if you let them, you can be influenced. Salomón escribió en el 1:10 diciendo, hijo mío, si los pecadores quieren engatusarte, dales la espalda. Solomon wrote in Proverbs 1:10, my child, if sinners entice you, turn your back on ¿Cómo se them. dice? Entice. Entice you. Si los pecadores te quieren entice you, date la vuelta y te vas. Porque, amados hermanos, te pueden influenciar. Because they can influence you. Ay, Señor, pero es que es mi mejor amigo.
Oh Lord, but they're my best friend. Lo conozco desde la infancia. I know them since childhood. La Reina Valera dice, no consientas. The version of Reina Valera says, do not consent. Dale la espalda. Turn your back on them. Te pueden engatusar They can entice you y llevar por veredas muy peligrosas. and lead you down very dangerous paths. ¿Se acuerda lo que le pasó a Roboam, verdad? Do you remember what happened to Rehoboam? Roboam hubiera tenido todo el país para él gobernar, He would have had the whole country to govern, pero escuchó la voz de sus amigos. but he heard the voice of his friends. ¿Cómo los voy a dejar? How can I leave them? Si estudio con ellos desde primer grado, If I study with them since first grade, estoy en la universidad y es mi mejor amigo. I'm in university and they're my best friend. Y dejas de escuchar la voz de Dios. And stop listening to the word of God. ¿Sí? Y entonces es cuando tu vida comienza a cambiar. And that's when your life begins to change. No consientas, dice el Señor. To not consent. Al final, esta clase de conductas traerá consecuencias muy graves si no te arrepientes. In the end, these kind of conducts will bring very serious consequences if you do not repent. Proverbios 3:33. Proverbs 3:33. Uy, miren, en esta versión está bien fuerte, por eso la escogí. In this version, it's very strong. That's why I chose it. Porque muchas veces, amados, Dios, el pueblo de Dios necesita que Dios le hable así fuerte, Because many times the people of God need Him to speak to you guys para que entendamos. harshly so we can Porque understand. yo creo que si todos nosotros estamos en la casa de Dios, Because if all of us are in the house of the Lord, es porque queremos la bendición de Dios. it's because we want the blessing from God. Amén, hermanos. Amen. Queremos la bendición de Dios. We want the blessing of God. Pero mira lo que dice 3:33. Dice, el Señor maldice la casa del perverso, pero bendice el hogar de los justos. The Lord curses the house of the wicked, but He blesses the home of the upright. Usted y yo tenemos que esforzarnos. You and I have to keep Put the going effort para ser justos delante del Señor. to be just before God. En 1 Samuel 2:12 se encuentra la historia de los hijos del sacerdote Elí. In 1 Samuel 2:12, you can find the story of the priest Eli and his sons. Estos dos muchachos nacieron viendo a su padre ministrar. These two guys were born seeing their father work in God's path. Oyeron la palabra de Dios. They would hear the word of God. ¿Sí? Su padre Elí los involucró en el ministerio, en el sacerdocio. Their father Eli would put them to work in the minister En el sacerdocio, as priest. as ¿Sí? priests. Estaban constantemente, digamos, dentro de la iglesia. You can say they were constantly within the church. Sus padres los traían todos los días. His father would bring them every single day. Desde pequeñitos quizás lo sentaban ahí. Bueno, en aquel entonces no había alfombra, ¿verdad? From little, they would sit them down, Quizás los sentaban ahí en la tierra. maybe on the dirt. Y los dos muchachos solamente miraban cuando su padre hacía los sacrificios. And these two guys would look at their father when he would do the sacrifices Y todas las cosas que un sacerdote de Israel hacía en esos tiempos. and all those things that a priest would do in that time. Pero dice la Biblia que eran impíos. But the Bible says they were ungodly. Eran muchachos perversos. They were perverse. ¿Sí? Primera de Samuel 2:12 dice, ahora bien, los hijos de Elí eran unos sinvergüenzas que no le tenían respeto al Señor. 1 Samuel 2:12 says, "Now the sons of Eli were scoundrels who had no respect for the Lord." Aquí hay líderes, Here there are leaders, hijos de líderes. children of leaders. Nuestro deber, amados hermanos, sencillamente es instruirles, enseñarles, modelarles. Our duty is simply to instruct them, teach them, and model for them. Pero hay algo que este sacerdote Elí no hizo y tenía que hacer. But there was something that this priest Eli didn't do that he had to do, Y que nosotros como padres podemos hacer todavía. and us as parents can do it
now. Por lo menos mientras ellos estén bajo nuestro cargo, bajo nuestro techo. At least while they're under our roof, under our care. Y lo que Elí no hizo, And what Eli didn't do, y la Biblia habla de ello, and the Bible speaks of, es estorbarles. is bother them. ¿Sí? Porque Elí era demasiado permisivo. Permisivo. He was very passive. ¿Sí? En otras palabras, miraba que sus dos hijos estaban haciendo el mal. He would see that both of his children were doing evil, Esto no sé si lo, pero se hacían de la vista gorda. but Ignoraba. he would turn around. He would ignore them. Quizás decía, no, mis muchachitos. He would say, "Oh, my kids, Les voy a dañar sus sentimientos. I'm gonna hurt their feelings." Si yo hubiera vivido en ese tiempo, If I would have lived in that time, le hubiera dado la medicina que yo usaba. I would have given them medicine I would use. ¿Sí? ¿Sabes cuál es la medicina que yo usaba? O ya no, porque ya se crecieron, ¿verdad? Sí. No, mira, aquí está, mire, ve. Bien fajaditos. Here's my medicine. Sí. Pero aquí hice buen trabajo, ¿no? I did a good job here. Gloria al Señor. Entonces, pero Elí no les supo estorbar Eli didn't bother them porque les iba a dañar sus sentimientos a los because niños. he was gonna hurt the kids' feelings. Y mire lo que dice aquí en el 1 Samuel 3:13. Dios, indignado, le dice: le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. Elí sabía, porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. 1 Samuel 3:13 says, "And I will show him that I will judge his house forever for the iniquity that he knows, because his sons have blasphemed God, and he has not restrained them." La Biblia dice que vamos a ser conocidos por nuestros frutos. The Bible says that we will be known for our fruits. Mire, nosotros no vamos a ser conocidos por lo bonito que hablamos, We're not going to be known for how pretty we talk, por lo bonito que vestimos, for how nicely we dress, por ese aroma que usted se pone, ¿verdad? 7 machos cuando viene el domingo a la casa del Señor. for that aroma that you put on. No, por nada de eso, por ninguna apariencia. None of that appearance. Dios nos va a conocer por nuestros frutos, He will know us by our fruits, por nuestros frutos espirituales. by our spiritual fruits. ¿Sí? Y eso, amado hermano, mire, viene de adentro hacia afuera. And that comes within out. Cuando usted es un hombre o una mujer de oración, se siente. When you're a man and woman of prayer, if No you can tiene, feel que, it. no tiene que venir a decirle: pastor, mire, me pasé desde las 5 de la mañana hasta las 8 para venir a la iglesia. You don't have to say, "Pastor, I came from 5 to 8 to come here to church." No me diga eso porque me va a hacer pecar. Don't tell me that because you're going to make me sin. ¿Sí? Quizás sí lo hizo, decir mentiroso. Maybe you did do it and just liar. ¿Sí? Entonces, usted lo va a resaltar You will show it sin que usted hable, without sin que you usted haga, talking, sin que usted haga movimientos. without you doing movement. Su vida espiritual va a reflejar Your spiritual life will reflect lo que usted hace allá en secreto con Dios. what you do over there in secret with God. ¿Sí? También dice la Biblia que fuimos declarados justos delante de los ojos del Señor It por also, medio de la fe. it also says that we were declared righteous in the eyes of God through faith. Y fue por nuestra fe en And it was Cristo through our faith in Christ que nos hizo entrar, amados hermanos, en este lugar de privilegio inmerecido, that made us enter into a place of undeserved privilege en el cual usted y yo permanecemos. in which we remain today. So, tenemos que honrar a Dios, amados. We need to honor God. Honrar a Dios viviendo como Él nos manda. Honor God by living the way He commands us. Como mire, David escribió en este Salmo 101, versículo 2, que él David wrote in escribió, Psalms 101:2, dice: tendré cuidado de llevar una vida intachable. "I will be careful to live a blameless life. Viviré con integridad I will live with integrity en mi propio hogar. in my own home." ¿Usted sabe que es una vida intachable?
Do you know what is a blameless life? No, no necesariamente una vida perfecta, It's not necessarily a perfect life. pero una vida, amados hermanos, en la cual It's a life in which los de afuera no te puedan señalar. those who from the outside can signal you. Una vida en la cual la gente de afuera puedan ver en ti que estás dando fruto. In a way that those outside can see that you're giving fruits. Que con tu vida estás glorificando el nombre del Señor. That with your life you're glorifying the Lord. ¿Tendremos luchas? We will have struggles, ¿Oposiciones? oppositions. Por supuesto que sí, claro que sí. Yes. ¿Sí? Pero es ahí en donde podemos demostrarnos a nosotros mismos que nuestra fe en Cristo permanece firme. But it's there where we can prove to ourselves that our faith in Christ remains firm. ¿Sí? Ya casi termino. Está viendo que estos son tiempos de terremotos, ¿verdad? You're seeing that there's a lot of earthquakes right now, Y solo de 7 para arriba. and only 7 and up. Y muchas de esas estructuras que se cayeron And many of those structures that ¿sí? fell, es porque sus cimientos no estaban firmes. it's because their base was not firm. Llegó tan fuerte el terremoto The earthquake came very strong, y quizás solamente duró 30 segundos, and maybe it lasted 30 seconds, pero todo el edificio se vino abajo. but the whole building came down. Así, nosotros somos edificios, We are buildings, ¿sí? Edificios que Dios ha construido. buildings that God had created. Y por su gracia, usted y yo estamos aquí parados. And by His grace, you and I are here standing. Y cada vez que nosotros leemos y estudiamos la palabra de Dios, And every time we read and study the Word of God, estamos fortaleciendo ese cimiento. we are enforcing more that structure. Estamos fortaleciendo nuestra fe. We are making our faith Para stronger. cuando ese terremoto espiritual venga a nuestra vida. So when that spiritual earthquake comes into our lives, Cuando ese problema grande venga a nuestra vida, when that big problem comes into our lives, nuestro edificio no caiga. our building won't collapse. Nuestro edificio se mantenga en pie. Our building will stay strong. Nuestro edificio se mantenga glorificando y adorando el nombre de Cristo. Our building stays glorifying His Eso es name. lo que tenemos que hacer. That's what we have to do. Alimentarnos todos los días con la palabra de Dios. Feeding ourselves every day with the Word of God. Vivir esta palabra. Live this Word. Aún, amados hermanos, cuando no entendamos por qué estamos pasando lo que estamos pasando, Even when we don't understand why we're going through these things, Dios sí sabe. God knows. Y Él sabe que es lo mejor. And He knows what's best. Porque qué padre no quiere lo mejor para sus hijos. Because what parent doesn't want the best for their kids? Pero es necesario que pasemos por allí. But it's necessary that we go through that. Él lo sabe. He knows. Pero no me gusta, Señor. But I don't like it, God. Pero Él sabe que es necesario. But He knows it's necessary. ¿Sí? Queremos las bendiciones. If we want the blessings, Bueno, se me perdió el salmo. Aquí dice en este salmo de que Él bendice la casa del justo. He says that He blesses the home of the just. No del perfecto, So it's not perfect, pero la casa del justo. but the house of the just. Solamente, amados hermanos, Only brothers and sisters. aprendamos a honrar a Dios en todo el tiempo. Let us learn to honor Him in every single moment. Dice esta Biblia aquí que los perversos huyen aún cuando nadie los persigue. It says that the perverts run even when no one's following them, Cuando nadie los está persiguiendo. when no one is chasing them. ¿Sí? Pero los justos son tan valientes como el león. But the just are so brave, like the lion. No el valiente del mundo, It's not being brave from the world, pero ese hombre y mujer de Dios but that man and woman of God que le ha creído a esta palabra that has believed this word. y que no importa cuál sea el obstáculo, And it doesn't matter what that obstacle is, vamos a seguir adelante we are going to go forward hasta que Él venga. until He comes. So, como dice el título de esta tarde, Like the theme no this afternoon is, no seamos perversos ni tercos, let us not be perverse or stubborn. seamos justos y sabios. Let us be righteous and wise. Póngase de pie. Please stand up.